Con la llegada de 2023, al cumplirse 80 años de su muerte, las obras de Stefan Zweig han pasado a ser del dominio público. Esto quiere decir que, a partir de ahora, podrán ser difundidas, modificadas o sus tramas utilizadas libremente sin tener que pagar ningún canon. En vida, Stefan Zweig gozó de una inmensa popularidad, que se ha prolongado tras su muerte, y son muchos los fanes y las fanas con las que cuenta este hombre que aunó dos características que no suelen ir juntas: un gran caudal creativo con un fino olfato para los negocios. Pero no solo, Stefan Zweig, en estos tiempos, resulta una figura actualísima, porque representa el fracaso de la persona culta en un mundo que se hunde en la guerra y el enfrentamiento. Todo lo anterior, sin duda, es un excelente pretexto para repasar su vida. Stefan Zweig, de segundo nombre Samuel, nació el 28 de noviembre de 1881. Era el hijo de un acomodado empresario textil judío. Stefan Zweig vino al mundo cerca de la antigua bolsa, cuyo edificio aún existe, en el número 14 de Schottenring. Más tarde aún, y por una de esas casualidades siniestras de las que estuvo sembrado el siglo XX vienés, los Zweig se mudaron al 33 de Franz Josefsky, manzana que su casa compartía con el Hotel Metropol, que fue confiscado por los nazis y convertido en el cuartel general de la Gestapo durante la ocupación. Como sucedía con muchos judíos de su época, los Zweig no eran judíos practicantes. El escritor se definió a sí mismo más tarde como judío por casualidad. Sin embargo, como sucede con otros personajes de ascendencia hebrea, como Teresa de Ávila, es difícil negar que en las familias judías existía una mayor propensión a la cultura, especialmente a los libros, que en las familias gentiles. Zweig estudió filosofía y letras en la Universidad de Viena y, como consecuencia, empezó a publicar artículos en el Neuen Freien Press. En 1901 apareció su primer libro de poesía, Silberne Salten, y en 1904 su primer relato, El amor de Erika Ebel. En ese mismo año se doctoró en filosofía con una tesis a propósito de la filosofía de Hippolyte. Poco a poco, su estilo, psicológico y de gran profundidad narrativa, fue tomando forma. Aparte de relatos y ensayos, Stefan Zweig se dedicó en esta época al periodismo, y tradujo obras de Verlaine. Sus libros se vendieron pronto muy bien. Se publicaban en la Insel Verlag de Leipzig. En aquellas postrimerías de la monarquía, Viena era una ciudad tan refinada como farisaica en la que el sexo estaba por todas partes. Desde los acercamientos académicos de otro judío célebre, Sigmund Freud, hasta otros menos confesables, como los libros de la cortesana Josephine Mussenbacher, escritos por Felix Salten, que encubrían la sórdida realidad de la prostitución en la que caían la mayoría de las chicas pobres, o los asquerosos escarceos con niñas de Adolf Loos. En este ambiente, resulta poco extraño que también Stefan Zweig sucumbiera a estos vicios poco confesables. Según afirman sus contemporáneos, a Zweig le ponía el exhibirse desnudo delante de chicas apenas púberes. Diversos expertos, entre ellos destacados psiquiatras, ven en estas inclinaciones de Stefan Zweig el mecanismo oculto con el que se alimentaba su potencial creador. Aunque claro, no todos los genios tienen la necesidad de andar por ahí enseñando la pilila. Sea como fuere y, por lo menos de puertas para afuera, Stefan Zweig llevaba una vida de perfecto burgués de la Belle Époque, lo cual le llevaba a viajar por el mundo. En 1908 pasó 5 meses en la India británica y visitó Calcuta, Benares, Gwalior y Rangún. También, como un personaje de su contemporáneo E. M. Forster, visitó Ceilán, hoy Sri Lanka, y en 1911 viajó a los Estados Unidos. Zweig, cosmopolita, entabló contactos durante sus viajes con muchos escritores y personalidades de los países que visitaba, contactos que se mantuvieron después en el tiempo en forma de correspondencias que, en muchos casos, se han publicado.
Zweig era, además, un coleccionista de autógrafos entusiasta. Toda esta vida de juegos de maletas caros, hoteles de lujo y trabajo intelectual tendría un abrupto final con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Cuando Danilo Princip se cargó al archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, Zweig tenía 42 años. La guerra le sume en un hondo conflicto. Por un lado, es mayor para incorporarse a la vida militar, pero por otro lado es joven para estar sin hacer nada. Sin embargo, encuentra la manera de colaborar en el esfuerzo de la guerra en el Archivo de la Guerra de Viena. Para un hombre como Stefan Zweig, cosmopolita por naturaleza, la Primera Guerra Mundial supuso un durísimo golpe. Hay que ponerse en su lugar. Lo mismo que hoy en día, la comunidad de los lectores y de los pensadores se entiende mal con las fronteras y los ejércitos. Hay entre la gente inteligente de todo el mundo una fraternidad que es muy difícil de romper. Zweig se había movido por la Europa de la preguerra como Pedro por su casa, y por lo mismo, no podía creer la propaganda que presentaba a unos enemigos bestiales y reducidos a la subhumanidad. Muy influido por su amigo, el pacifista francés Romain Rolland, decidió empezar su guerra personal, la lucha contra la traición a la razón. Desde el principio, aunque, suponemos, se cuidó muy mucho de decirlo, Stefan Zweig dudó de la victoria final, y si hemos de creer sus declaraciones posteriores, se sintió, solo en medio de sus amigos, o sobrio en medio de aquella borrachera. En 1917, con la guerra ya irremediablemente perdida, Stefan Zweig se apartó del servicio militar. Al principio, en excedencia. Después, definitivamente licenciado. Aprovechó un contrato teatral, la preparación de su tragedia, Jeremías, para mudarse a Zúrich. Desde la Suiza neutral, trabajó como corresponsal para un periódico de Viena y publicó artículos alejados totalmente de cualquier partidismo, y presididos por el humanismo. En Suiza, en 1918, conoció a Erwin Brigger, el cual escribió su primera biografía. Tras el fin de la guerra, Zweig volvió a Austria, casualmente el mismo día, el 24 de marzo de 1919, en el que el último emperador, Karl, abandonaba el país en dirección a su primer exilio, en Suiza. En El mundo de ayer Zweig describió este encuentro en la frontera suiza. Se estableció en Salzburgo, ciudad en la que había comprado, en 1917, un caserón, el Passing-Schlossl, en la Kapuzinerberg. En enero de 1920 se casó con Friederike Wintermith, la cual aportó 2 hijas al matrimonio. En aquella revuelta Europa que pensaba que había acabado con todas las guerras pero que caminaba hacia otro conflicto general, Stefan Zweig, un hombre, al fin y al cabo, del siglo XIX, trató de reconstruir el mundo de la Belle Époque. Se posicionó vehementemente contra el nacionalismo y el revanchismo, y a favor de una Europa unida, aunque solo fuera en lo espiritual. Los 20 del siglo pasado fueron el momento cumbre de su éxito. Stefan Zweig escribió de todo. Cuentos, dramas teatrales, novelas. Por ejemplo, Momentos estelares de la humanidad, aparecido en 1927, es, aún hoy, uno de sus libros más exitosos.
En 1928, Stefan Zweig viajó a la entonces joven Unión Soviética, país en donde sus libros, por iniciativa de Máximo Gorki, con quien mantenía correspondencia, aparecían en ruso. En 1931 le dedicó su libro, Curación por el Espíritu, a Albert Einstein. La Europa de los 30 se iba polarizando más y más. La toma de poder por los nazis en Alemania, en 1934, se dejó sentir también en Austria, en forma de terrorismo de extrema derecha. Austria misma se convirtió en una especie de imitación barata y cutre del nazismo, tras una guerra civil corta que culminó con la prohibición de la socialdemocracia y el cierre del Parlamento. El 18 de febrero de 1934, pocos días después del final de esa corta guerra civil, 4 policías registraron la casa de Stefan Zweig, un declarado pacifista. Se le acusaba de guardar armas para las milicias socialistas. A pesar de que el registro no fue muy exhaustivo, Stefan Zweig tuvo miedo, y 2 días más tarde, cerró su casa, se subió a un tren y se marchó a Londres. Solo contar el siguiente tramo de la vida de Stefan Zweig rompe el corazón. Conforme crecía el poder de los nazis en Europa, el trabajo de alguien como Stefan Zweig, pacifista pero, sobre todo, judío, se hizo cada vez más difícil. Sus libros empezaron a publicarse a través de una editorial austriaca, porque en Alemania era visto como persona non grata, a pesar de que en el protonazi Estado austriaco, era reverenciado aún como una gran personalidad. En 1935 sus obras se incluyeron entre las que debían quemarse, en aquel aquelarre que solo podía terminar en barbarie. El editor alemán de Zweig dejó de poder publicar sus libros, que, aparte de buenos, resultaban muy lucrativos para la casa editora, por cierto. Mientras estuvo exiliado en el Reino Unido, los libros de Zweig siguieron publicándose en alemán a través de una editorial austriaca, pero con la anexión de Austria por parte de los nazis, tuvieron que imprimirse en Suecia. A pesar de todas estas dificultades, Zweig siguió siendo uno de los autores más leídos de su tiempo. Personalmente, tampoco fue un tiempo fácil. En 1938 se terminó de separar de su mujer, de la que vivía separado desde 1934, cuando ella descubrió que Stefan Zweig mantenía una relación con su secretaria. En 1939, Stefan Zweig se casó con ella en Londres. Antes del inicio de la Guerra Mundial, Stefan Zweig se hizo ciudadano británico. En 1939, se mudó de Londres a Bath, en donde compró una casa. Fue en ella donde empezó a trabajar en su biografía de Honoré de Balzac. En septiembre de 1939 murió en Londres, entre atroces sufrimientos causados por el cáncer, su amigo Sigmund Freud. Stefan Zweig pronunció el elogio fúnebre en el crematorio de Golders S. Green en Londres. Este discurso se publicó bajo el título Palabras junto al ataúd de Sigmund Freud. En 1940 obtuvo la ciudadanía británica, lo cual supuso para él un gran alivio. Antes, tenía que presentarse regularmente en la policía al ser ciudadano alemán, y, por lo tanto, enemigo, y tampoco podía viajar sin permiso. Con su recién adquirida nacionalidad británica cruzó el Atlántico y viajó a Nueva York, Argentina y Paraguay para recalar finalmente en Brasil, un país para el que poseía un visado de entrada permanente. Visado que tenía, por cierto,
en razón de su preeminencia y a pesar del antisemitismo notorio de la dictadura de Getúlio Vargas. En 1941, en agradecimiento, Stefan Zweig publicó la monografía Brasil. En la noche del 22 al 23 de febrero de 1942 Stefan Zweig se suicidó, junto con su esposa. Los dos tomaron una sobredosis de Veronal, un fuerte barbitúrico. Les encontraron a las 4:30 de la tarde, y si uno mira las fotos, parece que se estén echando una siesta, la última. Su decisión de marcharse no fue entendida por todos. A diferencia de otros colegas en el exilio, Stefan Zweig no pasaba grandes problemas económicos. Es probable que su decisión estuviera influida por la caída de Singapur y el convencimiento de que el nazismo, con su irremediable estupidez y su absoluta bestialidad, terminaría por extenderse por todo el mundo. Stefan Zweig está enterrado en el cementerio de Petrópolis, pero sus libros, con el aroma de un tiempo pasado, nos acompañarán para siempre.